Bueno, todavía se siguen incorporando varios de sus compañeros, pero ya tenemos un buen número de estudiantes para poder dar inicio a a la segunda clase virtual sincrónica de primeros auxilios. Antes de comenzar con los contenidos, chicos, me gustaría recordarles la importancia de que puedan renombrarse en los perfiles con su nombre y su apellido para que señorita Catalina pueda pasar la asistencia correspondiente. Eso es una cosa. En segundo lugar, vamos a tener un break a las 4 de la tarde aproximadamente de 10 minutos para poder, ¿cierto?, tomarnos un té, un cafecito, levantarnos un rato de la silla, qué sé yo, y luego vamos a retomar igual que ayer con la segunda parte para finalizar a las 17 horas. ¿Ya? Y bueno, quedamos con un pendiente ayer en la tarde, quedaron como varias preguntas, ¿cierto?, que ustedes tenían respecto a los contenidos que estábamos viendo. Yo les dije que las guardaran, que si se les ocurrían cosas nuevas durante la tarde, las recordaran hoy día para que las podamos ir desarrollando ahora antes de continuar con los contenidos de la materia. Así que no sé si alguien tiene algo que consultar ahora, algo que haya quedado de ayer quizás. Les recuerdo que pueden escribir tanto al chat como levantar la manito para encender sus micrófonos. Nosotros vamos a estar pendientes a ambos. Bien, veo que no hay dudas, no hay preguntas referentes a la clase de ayer, pero sí puedo ver que Bárbara menciona en el chat que hay varios compañeros que tienen inconvenientes para entrar a la clase. Mi pregunta es, ¿esos inconvenientes son por conexión o tienen problemas con el link? Sí, eso es importante saber porque el link es el mismo para todos. Exactamente. Ya. Dicen los chicos, mi señal anda muy mal. Parece que con el link. La señorita Catalina hoy día reenvió el link de la clase de hoy. Entonces tienen que revisar bien, actualizar sus correos, ver cuál es el último correo que aparece e ingresar desde ahí. Se escucha cortado. ¿Alguien más escucha cortado? Por lo Escucha bien. menos yo no, Daniela, se escucha bien. Yo creo que es la señal de los alumnos, porque nosotros escuchamos bien. Catalina, ¿cómo escuchas? Sí, yo también escucho bien. Ah, perfecto. Ya, puede Bueno, ser entonces la y señal, tienen que chiquillos. estar tranquilos, tienen que estar tranquilos porque la clase está siendo grabada y con buena señal, con buen audio, ¿ya? Sí, probablemente es la señal de algunos en sus casas o en los lugares donde están, chicos, pero como menciona Angélica, lo importante es que la clase va a quedar grabada y si en algún momento se pierde o no se pega, van a tener la posibilidad después de revisar el video. Estos videos, si ustedes se dieron cuenta, quedan subidos en un drive y la señorita Catalina a través de los correos les va a enviar también el link para que tengan acceso directo. Por eso es súper importante que pongan sus nombres y sus apellidos en los perfiles para la asistencia y para también reconocer cuáles son los correos personales de cada uno. Bien, esperemos que los chicos que tienen problemas se puedan ir sumando en la medida que vayamos avanzando. Por ahora, me gustaría, si es que no hay ninguna duda referente a, a lo que vimos el día de ayer, me gustaría hacer un resumen muy cortito y acotado de lo que hablamos ayer sobre las generalidades de los primeros auxilios. Así que igual hoy día los voy a invitar a que participen desde el chat, desde los audios, como ustedes mejor les acomode. Pero vamos a conversar un poquitito sobre este resumen. ¿Alguien me podría decir qué es lo que recuerda del concepto de primeros auxilios? ¿Qué es o para qué sirve?
Ya, por acá tengo en el chat mencionan ayudar a otras personas que estén heridas o tengan problemas de salud. Muy bien, ahí tenemos un concepto de lo que hablábamos ayer. Pero ¿qué característica tiene esta ayuda? Nosotros hablamos que debía tener una característica específica. ¿Qué característica tiene que tener esta ayuda que nosotros vamos a brindar? Ya, Bárbara menciona, es la primera ayuda que ofrece el socorrista durante una emergencia médica. Súper buena tu respuesta, Bárbara. Ya tenemos una característica. Es la primera ayuda que ofrece el socorrista, en este caso la persona que brinda los primeros auxilios ante una emergencia médica. Y además de ser la primera ayuda, ¿qué otra característica debe poseer esta atención? Debe ser De calidad. de calidad, muy bien. ¿Y qué más? De calidad y es la primera ayuda Efectiva. efectiva y algo que tiene que ver con el tiempo, recuérdenlo. Hablamos mucho de los tiempos, por lo tanto la atención debe ser En el chat también dice Bárbara y que esté acreditada para dar la ayuda. muy bien, o sea, el socorrista, quien brinda los primeros auxilios, debe ser una persona preparada, que esté acreditada y certificada en primeros auxilios, súper bien. ¿Ya? Bueno, la otra característica, chicos, tiene que ver con el tiempo y que la ayuda debe ser rápida, ¿ya? Por eso yo les decía, están súper bien en las definiciones que ustedes han dado en relación a lo que hablamos ayer. Es la primera ayuda, el socorrista debe estar preparado para brindar esta ayuda, debe ser de calidad, pero algo súper importante es que debe ser rápida, ¿ya? Porque van a haber algunas emergencias que nosotros vamos a ir viendo durante estos días, que los segundos marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Por lo tanto, debe ser una atención rápida. Nosotros ayer hablábamos también de cuáles eran los pasos a seguir frente a una emergencia. Yo les voy a recordar el primer paso y ustedes me van contando qué viene después. El primer paso ante una emergencia era que si yo estaba presenciando un accidente o acudía al lugar donde hubo un accidente, lo primero que debía hacer yo era mantener la calma. O sea, relajarme, ¿cierto? Y pensar bien qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que voy a hacer. Primero, mantener la calma. Luego, ¿qué es lo que debo hacer? Ya, Profesora, acá dice también Bárbara visualizar la escena para ver si podemos o no ayudar y de qué manera ver si no corremos riesgos. ya, gracias, Cata. Muy bien, Bárbara. El segundo paso es evaluar que el escenario sea seguro para nosotros. ¿Se acuerdan que lo hablábamos ayer? Conversábamos de que hay escenarios que no son seguros, donde hay cableríos, tendidos eléctricos, donde hay emanación de gases, donde hay fuego. Pueden haber escenarios que no son seguros para nosotros, por lo tanto no podemos lanzarnos a ayudar a otro porque nos vamos a convertir en una víctima más. Por lo tanto, algo súper importante, paso número 2, evaluar que el escenario sea seguro. Luego, ¿qué deberíamos hacer? Brindar ayuda necesaria según cada caso, dicen desde el chat. Exactamente. Brindar la ayuda necesaria y para eso tengo que evaluar rápidamente, ¿ya? Si es que hay alguna emergencia vital visible. Por ejemplo, nosotros hablábamos de emergencias vitales rápidas que requieren de atención inmediata, hablábamos de las hemorragias que son visibles, hablábamos del paro cardiorrespiratorio y hablábamos de un paro cardíaco. Esas son emergencias inmediatas que requieren ayuda muy rápidamente. Luego evaluamos el resto del cuerpo haciendo un examen física, valorando todas las partes para ver si hay algún otro tipo de lesión o algo que necesite de ayuda.
Luego de eso dijimos que nos íbamos incluso a apoyar en la gente que esté observando, los curiosos. ¿Qué le vamos a pedir a estas personas? ¿Qué vamos a delegar? Muy bien, Felipe dice tratar de despejar el área. Entonces, esa sería una tarea que podríamos solicitarle a otra persona. Bien, muy bien. Desde el chat voy leyendo. Dicen que llamen a una ambulancia. Solicitarle a una persona que se haga cargo de que no graben o no fotografíen el escenario, ¿ya? Pedirles también que despejen el área, dejar a alguien encargado de la demás gente. Finalmente es eso, porque ustedes no van a poder hacerse cargo de todo. Por lo tanto, tienen que ir dando ciertas instrucciones a la misma gente que está observando, irle dando como tareas para que puedan ayudar en este contexto. Porque acá lo más importante es que ustedes nunca se separen de la víctima o de las víctimas, de quien haya sufrido el accidente y requiera la atención inmediata de primeros auxilios. Súper bien, chicos. Bien, y vamos a continuar entonces en lo que quedábamos ayer, que habíamos quedado en la parte de qué es lo que no debemos hacer, ¿ya? ¿Pueden ver bien la presentación? Se ve bien. Ya, entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? Claramente, si hay heridas que son visibles, tratar de no tocarlas con los dedos, a no ser que sea una hemorragia que necesite compresión rápida. Cuando hay una hemorragia visible, que la vamos a ver más adelante como definición y como concepto, mi prioridad es que esa hemorragia se detenga. Y en ese momento me da lo mismo si la detengo con mis manos, si la detengo con un paño, si la detengo con un apósito, con una gasa, con una bufanda, con una chaqueta. Me da igual. Mi prioridad en ese momento es salvarle la vida a esa persona deteniendo la hemorragia. Pero si solo es una herida, ¿ya? Solamente una herida, acá es importante tratar de no tocarla con los dedos por el riesgo a que ésta se pueda infectar. Y que muchas veces la infección puede ser mucho más grave que la herida misma. Entonces, nunca tocar las heridas con los dedos. Para eso vamos a contar con nuestro botiquín de primeros auxilios que debería existir en todos los lugares, y en los botiquines siempre hay guantes. Por lo tanto, primero tengo que protegerme las manos y luego manipular esta herida, que en este caso lo que deberíamos hacer es una apuración, que vamos a hablar de ella más adelante. ¿Qué otra cosa no debo hacer? Cubrir las heridas o vendas con trapos sucios. Nuevamente, el riesgo de que se vaya a infectar y que eso sea más complicado que la herida misma. Otro, otro caso súper importante que no debemos hacer es movilizar a los fracturados. De hecho, nosotros hablábamos ayer de la importancia de no movilizar a las personas cuando tienen accidente, porque no sabemos si cuentan con algún accidente a nivel de la columna. Por lo tanto, para nosotros siempre van a ser sospechosos con lesiones en la columna que no podemos ver. Entonces no los debemos mover. Si están fracturados, tampoco. ¿Por qué se los digo? Porque también he visto ocasiones donde la gente, nuevamente, por tratar de ayudar sin tener los conocimientos de primeros auxilios, tienden a tratar de poner, por ejemplo, los huesos en su lugar, devolverlos a su lugar, si están fracturados, retornarlos al mismo lugar desde el que salieron. Y eso está totalmente contraindicado. Dejar escapar la sangre. Por eso yo les hablaba de una hemorragia. Si ustedes evidencian una hemorragia, tienen que detener el sangrado porque es de riesgo vital. Nunca dejar que siga sangrando. Dejar de abrir la vía respiratoria de una persona inconsciente. Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos paros cardiorrespiratorios. ¿Qué otra cosa no debemos hacer? Dejar de aplicar respiración artificial cuando la víctima la requiera. Dejar de sacar objetos visibles de un desmayado. Dejar que el aire quede en contacto con las quemaduras, en el caso de que fuera una víctima con quemadura. Poner telas de araña o tabaco en las heridas, o pasta de diente, o hierba. Hay tantos mitos, chicos, de aplicación de ciertos ungüentos o pomadas sobre las heridas o sobre las quemaduras, que ninguna está reconocida por el Ministerio de Salud. Solamente en el caso de las quemaduras no se aplica nada más que agua.
Y en el caso de las heridas, a las heridas se les hace curación con elementos propios de una curación y que no llevan ni tabaco, ni tela de araña, ni pasta de dientes, nada de eso, ¿ya? Y otra cosa que no debemos hacer es dar a entender al herido su gravedad. También lo conversamos ayer. Nunca mostrar las lesiones a la víctima y tampoco darle a conocer la gravedad por la que está cursando en ese momento. Siempre mantener la calma ustedes y ustedes tratar en lo posible de que las víctimas estén, entre comillas, lo más calmadamente posible hasta que llegue el equipo de rescate avanzado, que es la ambulancia. Ayer también, no sé si, a ver si ustedes me hacen recuerdo, hablábamos ayer de los torniquetes o no, los mencionamos. A ver si alguien me hace recuerdo. No me dicen desde el chat. Bueno, sí, creo que no lo mencionamos porque no hemos hablado todavía de hemorragia, pero antiguamente, chicos, se creía que para detener una hemorragia, bueno, no se creía, sino que se hacía realmente, para detener una hemorragia, las técnicas de primeros auxilios eran aplicar un torniquete, es decir, comprimir con algo, por lo general un cinturón, un cordón de zapato, un paño largo, pero había que hacer un torniquete. Eso fue durante mucho tiempo. Hoy en la actualidad los torniquetes ya no se utilizan y por el contrario están contraindicados porque ejercen un efecto negativo en la víctima a posterior, a largo plazo. Cuando veamos hemorragia lo vamos a conversar más en detalle. Pero, ¿qué no debe hacer hoy día usted? Aplicar torniquetes. Es el último recurso que se utiliza y solamente lo hace el personal capacitado. Y cuando me refiero al personal capacitado, me refiero al personal que trabaja en el sistema de emergencia de ambulancias avanzadas, ¿ya? En este caso, los reanimadores. Solo ellos están capacitados para aplicar torniquetes en algunas oportunidades y cuando sea el último recurso. Por lo tanto, dentro de la práctica de primeros auxilios, nosotros no lo usamos, ¿ya? Solamente, en el caso de una hemorragia, solamente comprimimos. Torniquete, me preguntan qué es un torniquete desde el chat. Como les digo, era una técnica que se utilizaba antes para poder cortar la circulación de una extremidad. Por ejemplo, en un brazo, con un cinturón se ponía alrededor del brazo y se apretaba lo que más se podía, cosa de cortar la circulación de un lugar a otro. Eso se hacía cuando había hemorragias, para impedir la pérdida de sangre. Pero como les digo, ya actualmente no se realiza, está contraindicado. Los únicos que están autorizados a hacerlo en casos extremos son personal que esté capacitado, ¿ya? De la práctica de primeros auxilios nosotros no lo vamos a hacer, y soy súper enfática en lo mismo, porque es una medida que se utilizó durante mucho tiempo y todavía está en el consciente colectivo de la gente. Entonces, para que ustedes sepan que de la práctica de primeros auxilios ya no se realiza. Entonces, por eso acá yo se los pongo también dentro del qué no debes hacer. Aplicar primero un torniquete en la hemorragia. ¿Qué otra cosa no debemos hacer? A una persona que se encuentre inconsciente, darle de beber, darle algo para tomar. También, quien desconoce todas estas prácticas, lo primero que hace muchas veces es buscar un vasito con agua con azúcar, un vasito de jugo y darle a la persona como para que reaccione. Y resulta que eso puede llevar a la aspiración de ese líquido que se vaya a la vía aérea y vamos a generar una neumonía por aspiración y secundario a eso vamos a provocar un paro respiratorio. Si se dan cuenta, una complicación muchísimo peor a la condición inicial de la víctima. Entonces jamás dar de beber ni de comer a ninguna persona, sobre todo si se encuentra inconsciente. Y por supuesto que tampoco se debe hacer utilizar como estimulante una bebida alcohólica, ¿ya? Ustedes pueden decir, ya, pero ¿a quién se le va a ocurrir? Bueno, créanme que son situaciones que se han evidenciado y que las personas sin una mala intención han dado de beber bebidas alcohólicas a las víctimas como para que despierten, muchas veces lo utilizan para que no sientan dolor, etc. Totalmente contraindicado.
¿cuáles son las medidas de precaución y seguridad para ustedes como socorristas? Bueno, cuando sea posible, utilizar siempre elementos de protección personal. ¿Por qué les digo cuando sea posible? Porque cuando son situaciones de emergencia vital, ustedes tienen que actuar rápidamente y no pueden perder tiempo en ponerse guantes, por ejemplo, ante una hemorragia. Pero si es una situación que no es una emergencia vital, que la víctima puede esperar un par de segundos, usted tiene que protegerse y tiene que utilizar elementos de protección personal, como por ejemplo guantes, mascarillas de bolsillo, casco, protectores oculares, que son las antiparras, y mascarillas para la boca y la nariz. ¿Ya? Como ayer preguntaba José Luis, creo, ¿qué hacemos cuando nos toca atender en el caso, hoy en día, qué pasaría si nos tocara atender un accidente o algún compañero que estuviera con COVID? ¿Cómo lo atendemos por el tema del contagio? Bueno, si la lesión no es debido a muerte, usted va a tener tiempo para ponerse la mascarilla quirúrgica, para ponerse guantes de procedimiento y para poder darle atención inmediata a su compañero. Si no es una emergencia vital, ustedes tienen que protegerse. Lo mismo, si estuviera sangrando, pero no una hemorragia, sino que un sangrado leve, ustedes van a tener el tiempo suficiente para ponerse guantes y no tener contacto directo con la sangre. Ya, esto es súper importante, esta cadena que yo les estoy mostrando aquí. Ya, me mencionan que tengo un ruido de fondo. ¿Alguien más escucha ese ruido? ¿Algún alumno? Catalina. Sí, se escucha un ruido, pero leve. No sé, quizás el ambiente, la lluvia, puede ser. O tal vez el ventilador del mismo notebook suele emitir ese ruido, Daniela. Ya. Se escucha, ahí se escucha. Puede ser, si me esperan un segundo, puede ser mi calentador, que tengo una Toyotomi, estoy muy segura. Puede ser eso. Pero me esperan un segundo y lo voy a apagar. Gracias, Dani. Ya, ¿por ahí se escuchará mejor? Sigue escuchando. ¿Se sigue escuchando? Sí. Ah, entonces no era eso. Entonces no eres tú. Mira, A ahí ver, bajó. A ratos baja. voy a intentar sin los audífonos. Ahora, ¿lo siguen escuchando? No, ahora no está. Ya. Puede haber sido el ruido de repente los audífonos generan como un ruido extraño. Ahora sí se escucha perfecto. Gracias, Dani. Ya, gracias a ustedes. Bien, lo que yo les decía, chicos, es que acá hay una cadena súper importante que se llama componentes del sistema de emergencias médicas, que a mí me va a ayudar a seguir los pasos ante la atención que yo pueda brindar de primeros auxilios. ¿Y por qué es una cadena? Porque debe ser así, debe ir un paso tras el otro. La primera parte de este eslabón o de esta cadena es la respuesta del ciudadano, es decir, la respuesta del socorrista. Cuando ustedes se percatan del accidente, cuando ustedes se percatan de que hay una víctima, cuando ustedes se percatan de que hay una persona que necesita rápidamente primeros auxilios y que usted es quien los va a realizar. Ese es el primer respondiente o first responder. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese concepto ayer? Luego viene, si nosotros seguimos avanzando, viene la parte en que ustedes brindan los primeros auxilios, ¿ya?
Luego viene la parte en que se traslada en la ambulancia y finalmente viene la parte del cuidado médico y la rehabilitación, que eso ya se da fuera de su ámbito, ¿cierto? Una vez que el paciente sube a la ambulancia, ya usted termina con su labor y termina con esta responsabilidad ético, legal y moral de la que también hablábamos ayer. Entonces es súper importante recordar esta cadenita de acción. ¿Cuáles son las principales condiciones de vida o muerte cuando yo les hablo de emergencia vital? Bueno, claramente dificultades respiratorias, por ejemplo, un paro respiratorio. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes? Lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de los paros respiratorios. Un paro cardíaco o circulatorio también es una emergencia vital. Lesiones en la cabeza con posible daño cerebral, por ejemplo, contusión o fracturas en el cráneo con pérdida del líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, que ustedes también lo van a poder evidenciar. Otra emergencia vital son las heridas abiertas en el pecho, por ejemplo, un neumotórax, que es cuando ingresa por perforación, ya sea de un cuchillo o de un elemento cortante o punzante, ingresa un cuerpo extraño a la altura de los pulmones y genera entrada de líquido libre. Eso es súper una emergencia vital también. Los taponamientos cardíacos, roturas de la aorta, que no la vamos a poder ver, pero vamos a evidenciar una víctima con todos los síntomas. Heridas penetrantes en el corazón, por ejemplo, con un cuchillo, etc. Lesiones graves del abdomen, evisceraciones. La evisceración, chicos, es cuando hay una herida en el abdomen y es cuando las vísceras, es decir, principalmente los intestinos, que son como los más, que ocupan más espacio en el abdomen, tienden a salir hacia afuera, tienden a expulsarse solitos hacia afuera. Eso se llama evisceración y es una complicación de vida o muerte si no se atiende en el momento. Por supuesto que las quemaduras severas de tercer grado, que también vamos a conversar de ellas, y finalmente todo lo que tiene que ver con envenenamientos críticos. Todas estas condiciones son condiciones graves de vida o muerte, donde aquí es donde yo les digo que los segundos van a marcar la diferencia entre si ustedes salvan a la víctima o la víctima se muere. Y por supuesto que también van a haber situaciones donde ustedes van a tener que prestar primeros auxilios, pero que van a ser situaciones que no necesariamente son de vida o muerte. Y esas son la mayoría de los accidentes. Por ejemplo, lesiones en la espalda, quemaduras que puedan ser leves, fracturas múltiples principales. De repente uno piensa que la fractura es algo súper grave, pero va a depender de principalmente si hay presencia de hemorragia o no, que se transforme en una situación grave o en una situación medianamente grave. Cuando no hay hemorragia, es algo que puede incluso esperar un tiempo que ustedes pueden prestarle atención con tranquilidad. Pero cuando ya hay una presencia de hemorragia, ya se transforma inmediatamente en una situación de vida o muerte. Por lo tanto, las prioridades en el cuidado de estas personas, inmediatamente efectuar el rescate con prontitud, es decir, ustedes rápidamente tranquilizarse, evaluar si el escenario es seguro en menos de 10 segundos y actuar rápido con los primeros auxilios, ¿ya? Cuando sean personas inconscientes, abrir las vías respiratorias y comenzar con la respiración artificial en el caso de que sea necesario. Si es que hay presencia de hemorragia, ya lo hemos dicho, controlar la hemorragia comprimiendo, jamás con torniquetes. Y dar primera ayuda en el caso de envenenamientos o ingestión de químicos peligrosos. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, hay algo que acotar. ¿No tienen ninguna duda hasta el momento, chicos? Ninguna en el chat, por lo menos, dicen que no. Ya. Súper. Pueden ver lo que les estoy compartiendo ahora. La presentación dice heridas e infecciones. ¿Sí me
¿Alguien que me confirme? ¿Se ve la presentación de heridas e infecciones? Se ve prioridades de cuidado urgente. Ya, ok. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a volver a abrir porque esta es una presentación nueva que les tengo. Hemos hablado ya de generalidades de primeros auxilios, hemos hablado de condiciones de riesgo vital, hemos hablado qué es lo que no hay que hacer jamás. Entonces ahora, chicos, yo los voy a invitar a que vayamos viendo parte por parte cada una de estas condiciones con las que nosotros nos podemos enfrentar en un accidente. Y vamos a partir por las heridas, ¿ya? Y las infecciones. ¿Ven bien la pantalla, cierto? Sí. Ok. El concepto o definición de herida lo vamos a entender como cualquier lesión que cause una rotura en los tejidos de la piel, pudiendo ser de la piel o incluso de la mucosa. Entonces, es la pérdida de la integridad cutánea y de la integridad de la mucosa, pudiendo ser interna o externa. Un ejemplo de una lesión de mucosa, por ejemplo, un corte en la boca por la parte interna. La boca, nosotros, la cavidad oral, está completamente cubierta por mucosa, por lo tanto, cualquier daño que nosotros, una herida que nos hacemos en la boca por dentro, se considera una herida de mucosa. La infección, por otra parte, va a ser aquella invasión y crecimiento de, bueno, acá dice bacterias, pero en realidad puede ser de cualquier microorganismo. Puede ser una bacteria, un virus, un hongo que infecta una herida, un protozoo, una alga. Entiéndase por microorganismo que invadan y crezcan dentro de un tejido donde se encuentra una herida, provocando entonces una infección. ¿Cuáles son las principales causas de por qué se producen las heridas? Bueno, principalmente son fuerzas físicas externas. Dentro de ellas destacamos los accidentes. Y dentro de ellos, los accidentes más habituales son los accidentes automovilísticos. Hay un porcentaje súper alto, por lo menos en nuestro país, chicos, de accidentes que ocurren de manera anual. Y yo no tengo el número en este momento, pero realmente es muy, muy elevado la cantidad de accidentes que ocurren diario y a nivel anual ustedes quedarían impresionados con la cantidad de este tipo de accidentes que ocurren. Y son la principal causa de las fuerzas físicas externas. Y las caídas también son otro motivo por el cual se producen las heridas. Otra posible causa son el mal uso de objetos cortantes, herramientas, maquinarias y armas también, cuando no se saben utilizar o se mal utilizan, también pudiendo provocar heridas de diferente índole. Ahora, heridas, yo creo que a lo largo de nuestra vida todos en algún momento nos hemos hecho más de una herida, ¿cierto? Pero la diferencia es que hay factores que van a determinar la gravedad de una herida. Podemos tener, quizás muchas veces hemos tenido heridas en la mano, nos hemos cortado quizás cortando, no sé, verduras, preparando el almuerzo, nos hemos pasado a cortar un pedacito de dedo, qué sé yo, pero eso no ha significado para nada tener que, por ejemplo, ir a un servicio de urgencia. Y por el contrario, puede que a alguno de ustedes les haya tocado vivir un accidente donde tuvieron heridas de gran gravedad, heridas profundas, heridas que comprometieron algún órgano y que claramente requirió de la asistencia médica de urgencia. Entonces, la gravedad de una herida va a ser un factor determinante de varias causas. Dentro de ellos encontramos la extensión, es decir, el diámetro de la herida. No es lo mismo un corte en el dedo que un corte en la cara, ¿cierto? La profundidad de la herida se entiende por el diámetro de profundidad al que llega esta lesión. Otro factor importante es si hay órganos que se alcanzaron a dañar producto de la herida o no. ¿Con qué me refiero yo? A órganos, por ejemplo, alguien sufrió un accidente, lo asaltaron en el centro y le introdujeron un cuchillo a la altura del abdomen, pero en realidad como dicen por ahí, lo pincharon nomás, fue como un pinchón con el cuchillo,
pero hay otras oportunidades donde el cuchillo logra ingresar completamente a la cavidad abdominal, pudiendo lesionar órganos internos como intestino, hígado, vaso, etc. Ya, entonces, eso también va a ser una condicionante de la gravedad de la herida, si es que causan daño en los órganos o no. El área anatómica afectada también es importante para evaluar la gravedad. O sea, hacerse una herida en el globo ocular es bastante más complejo que hacerse una herida en el labio. La presencia de cuerpos extraños, hemorragias o fracturas asociadas. En un accidente automovilístico probablemente tengamos heridas heridas graves, complejas de tratar, porque no solamente vamos a tener la pérdida de la continuidad de la piel, sino que probablemente va a haber hemorragia, probablemente van a haber fracturas asociadas al accidente. Y todo eso, como les digo, va a ir determinando la gravedad de esta herida. Y es algo que ustedes tienen que ir evaluando al momento de observar, en este caso el accidentado, para ver cuáles son los primeros auxilios a atender en ese momento. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? Bueno, la más importante es que una herida podría desencadenar en una hemorragia intensa, una pérdida abundante de sangre, que ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, es una emergencia vital, por lo tanto hay que evitar esto. Otra complicación podría ser una infección, gangrena ocasionada por necrosis de los tejidos profundos. Esto es cuando ya, chicos, cuando ya deja de llegar oxígeno a cualquier tejido, este tejido y esta parte del cuerpo se muere, se necrosa, se vuelve negra y ya no hay cómo recuperarlo. O sea, un tejido necrosado, un tejido muerto, no hay cómo recuperarlo. Y otra posible complicación incluso podría ser la amputación de una extremidad, justamente por una necrosis. Importante, ¿cuáles son los signos y síntomas generales de una herida? En primer lugar, el dolor. Estoy segura que todos hemos tenido alguna herida, ya sea de leve, mediana o alta gravedad, pero todos hemos tenido una herida y sabemos que son dolorosas. Otro signo y síntoma puede ser la hemorragia, esta pérdida abundante de sangre. Otra característica es la separación de los bordes. Nosotros podemos ver claramente cómo queda una abertura, ¿cierto? Un orificio en medio y los bordes quedan separados. La inflamación de la región donde está la herida localizada se inflama y también hay una decoloración. Empieza a aparecer este color como violáceo, ¿cierto? Medio entre rojizo y violáceo. Hay personas que inmediatamente comienzan a presentar sed por la pérdida de sangre. Entonces, como lo hemos dicho, estas son características de las gravedades, características de los signos de una herida. Y bueno, ahora vamos a ver los tipos de herida que existen, que también es importante reconocerlas para saber qué es lo que tenemos que hacer. Las heridas abiertas son aquellas que nosotros podemos observar la abertura, ¿cierto?, entre un lado y el otro, y en el medio podemos ver la lesión. Como por ejemplo podemos ver en ambas imágenes, ambas son heridas abiertas, nosotros podemos observar la pérdida de la continuidad de la piel, los bordes están separados y en medio se observa el tejido que está por debajo de la piel. Incluso en la segunda imagen del lado derecho, ustedes pueden ver que alrededor de la piel ya hay una decoloración, ¿cierto? Está este color como entre rojizo y violáceo, hay aumento de volumen, que es la inflamación muy típica de cualquier herida. Tratamiento inmediato para heridas de menor gravedad. Si es que no hay hemorragia, ustedes tienen que protegerse las manos para no tener contacto con la sangre de manera directa. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? Esto es una pregunta para todos. ¿Qué podría ocurrir o cuál es el riesgo que tienen ustedes si tienen contacto directo con una persona que está sangrando? ¿Cuál es el riesgo de tener contacto directo con la sangre de otra persona? ¿Puede tener alguna enfermedad? Ya, muy bien. Esa persona que está sangrando en ese momento puede presentar una enfermedad, pero ¿cuál es el problema y cuál es el riesgo? ¿Que se infecte y empeore?
Ya un primer riesgo, pero este riesgo es para la víctima, digamos, para el paciente, que al tener contacto directo con mis manos, la herida se puede infectar y se puede complicar. Pero ¿cuál es el riesgo para mí? En este caso, para ustedes. Ya, voy a leer lo que aparece en el chat. Dicen, bueno, Felipe dice transmitir una enfermedad. Antonia dice, podemos pegarnos sus enfermedades y al mismo tiempo infectar sus heridas. Ya, por ahí va la cosa. ¿Podemos infectar sus heridas, como decía su compañera recién? Sí, pero el riesgo para nosotros, quien actúa de socorrista, principalmente es adquirir una enfermedad que se transmite a través de el contacto directo con sangre. No son muchas, pero las pocas que hay son graves. ¿Y alguien podría decirme qué enfermedad se transmite por contacto directo con la sangre? VIH-Sida. El VIH, ¿cierto? El virus de inmunosuficiencia humana. Y por lo tanto, el riesgo aquí es para ustedes, es para el socorrista. Por eso yo siempre les digo, cuando no es una emergencia vital, ustedes tienen que protegerse. Y la mejor protección en este caso son los guantes, estos guantes de goma de látex que vamos a utilizar cuando tengamos la presencialidad, los talleres presenciales, vamos a utilizar guantes. Lo importante de protegerse porque ustedes no saben qué enfermedad puede tener la víctima, ¿ya? Entonces, importante ahí el protegerse. Otra enfermedad que se puede transmitir de esta manera también es la hepatitis. Por lo tanto, utilización de guantes de látex o de vinil. Otros métodos de protección son apósitos, compresas, no tocar la herida con las mismas manos para evitar una posible infección. Bueno, luego, una vez que ya nosotros nos protegimos inmediatamente nuestras manitos, tenemos que continuar con el procedimiento para poder asistir a esta herida. Lo primero que hay que hacer es limpiarla con agua y jabón. Vamos a hacer una curación simple. Vamos a limpiar la herida con agua y jabón, primero refregando vigorosamente sus manos con agua y jabón. Lo primero que tienen que hacer ustedes es lavarse las manos antes de ponerse los guantes. Utilizando una gasa o alguna tela esterilizada, con agua y jabón limpiar con cuidado los alrededores de la herida, utilizando movimientos separados hacia afuera de los labios de la herida, siempre de adentro hacia afuera. Tengo que ir limpiando. Enjuagar la herida con grandes cantidades de agua y luego secarla con cuidado usando alguna gasa o tela blanca esterilizada. ¿Qué es lo que se recomienda y lo que ustedes van a tener a disposición para hacer una curación siempre? Es suero fisiológico. El suero debe estar en su botiquín. Si se encuentran en un lugar donde no andan con botiquín, no hay botiquín y tienen que hacer una curación de una herida, la hacen con agua y jabón. Ya no hay problema. Nunca utilizar yodo sobre la herida, ya que esto solo mata algunas bacterias y puede producir daño de la piel y muchas personas incluso son alérgicas al yodo. No sé si hay alguien de la audiencia presente que sea alérgico al yodo o alérgica al yodo. Ya, no hay nadie alérgico, pero por lo mismo no podemos utilizar este antiséptico sobre la herida, porque también puede generar algún tipo de daño. Solo agua y jabón para limpiar. Y antes de hacer la curación, procurar tener nosotros las manos limpias y utilización de guantes. Luego de eso hay que cubrir la herida con un apósito, con una compresa o una gasa. Eso también lo van a tener a disposición en su botiquín. Los apósitos son necesarios durante las primeras 24 horas después de cualquier lesión que provoque una herida. Todos deben ser anchos para que puedan cubrir completamente el sitio donde está la lesión. Y finalmente, una vez aplicado el apósito sobre él, debemos fijar con un vendaje. Esto del vendaje también lo vamos a ver en el práctico presencial. Vamos a aprender a hacer diferentes tipos de vendaje. Este no debe colocarse muy apretado, esto es súper importante, que de repente uno se ensaña vendando, dando vueltas, ¿cierto? Y resulta que generamos un daño secundario con el vendaje porque comprimimos demasiado. Y si ustedes comprimen mucho, impiden la circulación de la sangre en los diferentes órganos. Por lo tanto, el vendaje no debe ser compresivo.
Y el vendaje debe ser asegurado con un amarre o un nudo, ¿cierto? Abrochado de manera que idealmente no se mueva, que no se esté moviendo de adelante para atrás. No tiene que quedar apretado, pero tampoco tiene que quedar suelto. Tiene que quedar justo para que pueda estar fijo y que la gasita que nosotros o el apósito que hemos puesto no se mueva de la herida, se mantenga lo más intacto posible. Otra cosa importante que ustedes pueden aprovechar de ver en el momento es ver si es que hay signos de infección ya en la herida, así como ustedes la encontraron. Dentro de esos signos, si es que hay, ustedes puedan observar que salga pus o algún tipo de secreción de la herida, el dolor, enrojecimiento alrededor. Con la fiebre se refiere a calor local, no que la persona tenga fiebre, sino que alrededor de la herida tenga la piel con aumento de temperatura. Eso ustedes lo pueden observar de manera rápida, incluso al momento de hacer la curación. Entonces tenemos ahí, hemos visto lo que es una herida abierta y cómo la tratamos. Luego tenemos las abrasiones. Las abrasiones son estas raspaduras, cuando nosotros decimos, no, si me pasé a raspar o me caí, fue un rasmillón nomás. Una raspadura envolviendo la primera capa de la piel, cuando solamente nos lesionamos la epidermis, ¿ya? La piel entonces ha sido rozada o restregada, como despellejada, pero la primera capita de la piel de manera súper superficial, y se ve característico por este enrojecimiento, ¿cierto? Que incluso muchas veces ni siquiera sangra, ni siquiera hay rotura de capilares, sino que solamente es el rasmillón. Las regiones anatómicas donde comúnmente ocurren las abrasiones son las rodillas, los codos, las palmas de las manos por las caídas, ¿cierto? Uno tiende a poner sus manos primero. Y los primeros auxilios y el tratamiento que ustedes deben brindar ahí es en el caso de que si hay una hemorragia hay que controlarla. Antes de limpiar la abrasión, siempre deben lavarse ustedes las manos con agua y jabón, lo hemos mencionado. Cortar o desgarrar la ropa por sus costuras. O sea, si yo tengo una persona que, por ejemplo, fue un accidente de tránsito, una persona que iba en moto, cayó, lo chocaron y tiene abrasiones en el cuerpo, digamos, ustedes tienen que retirar la ropa para poder evaluar bien esa lesión y para poder hacer la curación correspondiente. Por lo tanto, corte o desgarre la ropa por sus costuras. Elimine cualquier materia extraña que encuentre sobre la superficie de la herida. Y para eso vamos a hacer la curación. Lave entonces el área afectada con agua y jabón para eliminar la suciedad. Luego irrigue con agüita corriente, idealmente con suero fisiológico, pero si no cuenta con él, solo con agua, ¿ya? Y no utilizar antiséptico. Y después haríamos exactamente lo mismo, cubrir este sitio con una gasa y finalmente vendar, cosa que esta gasita o este apósito no se mueva de ahí. Importante, hay rasponazos y arañazos menores que pueden incluso quedar al aire libre, es decir, no necesitan que los envolvamos, pero sí necesitan ser curados, lavados con agua y jabón para quitar la suciedad que pueda haber encima, que siempre va a haber suciedad porque estos raspones siempre son en el cemento, en la tierra y todo está sucio. ¿Ya? Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Nada en el chat, profesora, por lo menos. Ok. ¿Alguien que quiera consultar algo? Bien. Luego tenemos las incisiones, que son estos cortes en la piel y cortes en el tejido blando. Ya, desde el chat me preguntan, ¿qué hacer cuando tiene una herida abierta? ¿Qué hay que hacer para taparla? Lo que hemos dicho, primero ustedes se tienen que, si es que no hay una hemorragia, hay tiempo para lavarse las manos, para ponerse guantes, para hacer una curación primero, con agua, jabón, para limpiar. Luego de eso, comprimir con una gasa y vendar, ¿ya? Eso es para la curación, para una herida abierta. Respondiendo a lo que pregunta José Luis.
Si tenemos ahora una incisión, que son estos cortes como lineales, muy superficiales, que a veces afectan el tejido blando de la piel, por lo general son heridas provocadas por bordes filosos, por ejemplo, cuchillo, navajas de afeitar, fragmentos de vidrio roto, bordes afilados de un papel. ¿Quién no se ha cortado con una hoja de papel? Son súper dolorosos porque son súper finos en el corte, por eso se llama incisión. Los signos y los síntomas característicos son los propios de una herida: dolor, inflamación, calor local que podría haber alrededor. Y algo importante acá en las incisiones es que se caracterizan también porque los bordes, el corte es como muy perfecto, es como muy lineal, muy parecido un extremo con el otro, muy uniforme. Ahora, este tipo de herida, que es la incisión, puede tener una hemorragia también profunda porque va a depender de la profundidad que se haya realizado. Puede ser muy delgadita a simple vista, pero puede ser profunda. Es lo que yo les decía, o sea, si ustedes, no sé, pues puede ser que se cortan con un cuchillo y el cuchillo es muy finito y la herida se ve como realmente pequeñita, pero resulta que es profunda y puede haber hemorragia. La hemorragia entonces es la pérdida de sangre y esta puede ser rápida y abundante. Hay factores que determinan el volumen y tiene que ver principalmente con el vaso que hayan roto, con el corte. Si fue una arteria, si fue una vena, si fue una vena o una arteria grande, si fue pequeña, mediana, va a depender también del tamaño de los vasos sanguíneos que se ven lesionados. Lo mismo, limpiar bien la incisión con agua y jabón. Recuerden que primero tienen que ustedes lavarse las manos, utilizar guante, limpiar la herida con agua y jabón, cubrir con una gasa y finalmente vendar. Profesora, acá hay una pregunta, dice Felipe Ruiz, profe, ¿y puede suceder una hemorragia interna? Siempre que hay una herida, la sangre va a tender a salir. Si hay una hemorragia, va a tender a salir. El problema es que pueden haber, se pueden juntar dos tipos de hemorragias, una interna con una externa, es decir, por ejemplo, por un corte, por una herida penetrante, que todavía no las vemos, pero vamos avanzando para allá, una herida penetrante con un cuchillo, por ejemplo, si el cuchillo se entierra a nivel abdominal, puede que ese cuchillo tenga contacto con el estómago y haga una hemorragia interna propia de la herida que hay en el estómago, pero además va a sangrar hacia afuera por el lugar por donde ingresó el cuchillo. Entonces nos vamos a encontrar con estas dos situaciones. Recuerden que siempre que hay una hemorragia es una emergencia vital, ¿ya? Si solo es una herida con pérdida normal de sangre, no abundante, podemos tener el tiempo para hacer curación y todo lo demás. Pero cuando es una hemorragia, yo me tengo que preocupar de controlar la hemorragia. La curación queda segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto plano. Adelante, cuando el paciente esté estable, se le hará la curación. Pero en ese momento, al haber hemorragia, yo lo único que tengo que preocuparme es de comprimir y que la sangre no siga saliendo. ¿Ya? Otro tipo de heridas son las laceraciones, que como podemos ver en la imagen se ven así tal cual. Es un desgarre de enteñado irregular y obtuso de tejidos blandos. Principalmente las laceraciones se dan por golpes o por impactos fuertes, violentos contra el cuerpo, que ocurren principalmente en los accidentes automovilísticos. ¿Qué es lo que hay que hacer ante esta eventualidad? Lo mismo, controlar el sangrado, lavarse las manos con agua y jabón, realizar una curación, lave suavemente la región afectada con agua y jabón, luego enjuague solamente con agua, seque la herida, cúbrala con una gasa y finalmente vende, si es posible. ¿Por qué les digo si es posible? Porque no es fácil vendar en algunas áreas del cuerpo y hay técnicas que vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, vendar la cabeza no es sencillo. En cortes grandes en la cabeza donde necesitamos nosotros hacer una curación, ¿cierto? Y vendar, hay una técnica específica para hacer un vendaje de cráneo.
Lo mismo para vendar un dedo. Ustedes pueden decir, no, pero un dedo es envolverlo nomás, no es tan sencillo. Luego tenemos las heridas punzantes, en cuarto lugar. Son todas estas heridas donde el objeto puntiagudo o proyectil, por ejemplo una bala, penetra y atraviesa la piel y los tejidos. O sea, acá hablamos de una herida profunda porque es un elemento, un cuerpo extraño que ingresa y daña no solamente la piel, sino que algunos tejidos blandos. Chicos, antes de continuar, yo tengo que son las 4 de la tarde, así que les sugiero que hagamos el break de 10 minutos y continuamos con la temática de hoy día, que son principalmente las heridas y el manejo de ellas en la atención de primeros auxilios. ¿Les parece? Retomamos a las 4:10. Lugar. Y hay un limitado sangrado externo, es decir, que la herida es tan profunda que el sangrado no es abundante. Por lo general, este tipo de heridas no presentan problemas graves como una hemorragia, ¿ya? Eventualmente podrían causar una hemorragia, pero no es lo habitual. Pero sin embargo, las heridas punzantes de gran magnitud pueden causar hemorragias internas, porque ya lo hemos dicho, que una de sus características es que lesionan y dañan tejidos internos, tejidos blandos. Por lo tanto, en la cavidad interna, sí podrían generar una hemorragia. El principal potencial peligro o la principal complicación que podría ocurrir a partir de este tipo de herida es lo que hablábamos recién, un daño interno producto de la hemorragia. Y esto es súper difícil porque no la vamos a poder tratar dentro de los primeros auxilios. Una hemorragia externa, con la salida de sangre abundante, nosotros podemos controlar esta hemorragia, pero cuando es interna no, porque no nos podemos meter a la cavidad, entonces es súper difícil en ese momento tratar de mantener estable a la víctima. Otra posible complicación es la que ocurre con cualquier herida que se infecte. Tenemos las heridas punzantes pequeñas. Por ejemplo, yo les pongo ahí cuando alguien se entierra una astilla. ¿A quién no le ha pasado? Yo creo que más de alguna vez se han enterrado una astillita pequeña quizás en los dedos. Lo que hay que hacer ahí es limpiar la herida cuidadosamente desde los bordes, siempre de adentro hacia afuera, remover el objeto penetrante, en este caso la astilla, ¿cierto? O lo que haya quedado incrustado, lavar la herida con agua y jabón, hacer una curación simple, no introduzca ni vierta ningún medicamento dentro de la herida. Esto es válido para todas. Si se han dado cuenta, el tratamiento que nosotros hemos mencionado solamente confiere el hacer una curación con agua y jabón. No hemos dicho en ningún momento aplicar medicamentos, aplicar ungüentos, nada por el estilo. Y finalmente, cubrir la herida con un apósito estéril y sujetarlo con un vendaje no compresivo, como ya lo hemos dicho en oportunidades anteriores. Ahora, ¿qué sucede cuando hay heridas que son punzantes profundas, pero que dentro de la profundidad quedan residuos o pedazos incrustados de algún elemento? Aquí lo importante es que nosotros no podemos remover elementos, ¿ya? Chicos, denme un minuto, por favor, porque de nuevo estoy con el ruido de... Se volvió a encender el aparato este, entonces para que no nos interrumpa lo voy a apagar. ¿No se escucha ruido en todo caso?
Ya pasaron, ¿lista? Estamos pasando, pero en tu caso tú estás presente, María Pacheco, ¿cierto? Sí. Catalina, hasta el momento todos tienen sus correos electrónicos, ¿cierto? Sí, me faltaban los de José Luis Santana, Burgos, y de Almendra Troncoso. Ya, Nazarena ya me lo envió. ya. Así que le pediría a José y Almendra. Ay, me llegó el de José. Faltaría el de Almendra también. Perfecto. Ahí está el de almendra también. Muchas gracias, jóvenes. La profesora salió un momentito, fue a solucionar el ruido que tenía de fondo, ya, pero vuelve enseguida. Por eso estamos calladitos. Chiquillos, aprovecharle de preguntar, todos son del liceo técnico, porque de la mayoría tengo información de que sí, pero Almendra, José, Nazarena, igual son del liceo técnico o son de otro liceo. La Nazarena. Sí, ya. Ya, los tres son del liceo técnico entonces. Catalina, en cuanto a las clases grabadas, también los participantes están informados dónde las pueden revisar, ¿cierto?
Tengo entendido que la clase de ayer estaba en el Drive, pero ahora, como me faltaban estos Estas 3 también correos, las vamos a subir y van a estar todas en el mismo Drive. sí, pero también se las voy a reenviar a sus correos para que las tengan, Perfecto, ya. sepan cómo Y de ingresar. esta manera nos aseguramos que todos las tengan. Claro. Y si a alguien no le llegara la clase, tiene que avisar de inmediato. Y Catalina, no sé si tú dejaste tu correíto por aquí para que los alumnos lo tengan. En caso de que a alguno no le llegara la clase, de inmediato. Gracias, Cata. Respecto de los contenidos, no he visto tampoco muchas consultas. Podrían aprovechar de dejar sus consultas en el chat. Perfecto, ahí hay una muy buena pregunta. ¿Qué hay que hacer cuando una araña nos pincha la mano o en el cuello y hay una herida profunda? Bien, José Luis. Catarina, para que tengamos presente la pregunta de José Luis, por favor. Sí, la vamos a dejar anotada mientras llega la profesora. Y como dijo la señora Angélica, pueden dejar... ¿Me pueden escuchar? Ahí se pueden. Dani, te escuchamos. Es que estábamos leyendo una pregunta de ¿Ya? José Luis que está en el chat. ¿Qué hay que hacer cuando una araña nos pincha la mano o en el cuello y hay una herida profunda? Ya, antes de responder, ¿tú me podrías decir, Angélica, si se escucha bien el audio? Porque me costó mucho poder Súper bien. arreglarlo. Ya. Ok, no está ese ruido de fondo. Para nada. Ya, respecto a las arañas, lo vamos a ver dentro de los contenidos que nosotros tenemos para la atención de primeros auxilios, vamos a hablar de las mordeduras de araña. Entonces ahí vamos a hablar en profundidad, José Luis, en relación a la pregunta que tú haces hoy día, ¿ya? Porque tenemos que verlo en detalle porque la acción a seguir es diferente a la de una herida común y corriente, ¿ya? No sé si surgió alguna otra herida mientras tanto. Perdón, ¿alguna otra consulta? No, parece que esa no más, porque no veo ninguna otra. Ya, ok. Detalle. Bien, entonces hablábamos de las heridas punzantes y profundas, pero que cuando contienen objetos extraños que se encuentran incrustados, lo recomendable aquí es no quitarlos, no removerlos, ¿ya? Limpiar la superficie, no remover el objeto que esté incrustado, no extraerlo de ninguna manera, inmovilizar, estabilizar el objeto y si fuera necesario, aplique tratamiento para shock. Eso también lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los tipos de shock, ¿ya? Pero cuando hayan incrustaciones en una herida, jamás retirarlas porque el riesgo de que generemos una nueva lesión y que incluso esa nueva lesión sea más grave que la primera. Y por supuesto que ante la eventualidad de cualquier herida, chicos, hay que buscar una asistencia médica lo antes posible para la inyección antitetánica, sobre todo cuando se trata de heridas punzantes, cuando son cortes profundos a causa de algún elemento punzante, a causa de algún proyectil. El más habitual de todos, o el más común que puede ocurrir es cuando uno se entierra un clavo, ¿cierto? Y que uno asiste a la unidad de emergencia. Cuando el clavo queda introducido en el pie, jamás se retira, se lleva, ¿cierto?, al paciente o la víctima, o hasta que llegue la ambulancia, se entrega con el clavo ahí mismo, porque lo tienen que retirar
en un pabellón quirúrgico, y lo importante aquí, al tener contacto con un elemento contaminado, es necesario que les administren la vacuna antitetánica. Por eso hablamos de esta inyección. Pero nosotros, dentro de la actividad, dentro de la asistencia de primeros auxilios, solamente manejamos y controlamos la herida con una curación simple, y si el elemento está incrustado, no lo movilizamos. Bien, otra herida acá, esta es un poquitito más grave que las anteriores, cuando hablamos de avulsiones, que nos referimos a las amputaciones traumáticas. ¿Por qué decimos que son amputaciones traumáticas? Porque son cortes completamente de alguna parte del cuerpo o de alguna extremidad producto de un accidente, ¿ya? Y es completamente. Entonces, es este tejido, pedazo de piel de alguna extremidad violentamente separado o rasgada del cuerpo. Por eso hablamos de que es traumática. ¿Cuáles son las principales causas? Como lo hemos dicho, al igual que en el resto de las heridas, son los accidentes de vehículos motorizados, accidentes con maquinarias pesadas, balazos, explosiones, y en algunas oportunidades pudiera ser también por mordedura de algún animal muy grande, ¿ya? Podrían ocurrir estas avulsiones, que son amputaciones traumáticas, que como nosotros podemos ver en la imagen, hay una pérdida completa de una parte del cuerpo, ¿cierto?, que se rasga o se divide de manera violenta. Bueno, los signos y síntomas característicos, obviamente, es ver parte del cuerpo separado de su región original. Un pedazo o cuerpo de la extremidad se encuentra separada. Usualmente hay presente una herida cortante y una laceración en el mismo lugar, y por supuesto que aquí sí o sí nos vamos a encontrar con una hemorragia rápida y copiosa. O sea, claramente vamos a tener hemorragia. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra prioridad en este tipo de accidente? ¿Qué sería lo que deberíamos controlar nosotros rápidamente? Esta es una pregunta. Desde el chat, Nazarena dice, ¿el sangrado? Muy bien, Nazarena. ¿Cuál es el nombre de ese sangrado? ¿El nombre técnico? La hemorragia, dicen desde el chat. Muy bien. La hemorragia es este sangrado abundante. De hecho, acá en la presentación yo les pongo que un signo claro de una amputación traumática es la hemorragia rápida y copiosa. Y en ese momento, nosotros sabemos que la hemorragia es de riesgo vital, por lo tanto me tengo que preocupar de controlarla. ¿De qué manera? Comprimiendo el sitio, en este caso la extremidad que quedó unida al cuerpo. Ahí tengo que comprimir yo para impedir lo mejor posible la salida de la sangre. Ahí en la imagen podemos ver un dedo amputado, y lo que se ve como largo, como un hilo, es parte del tendón que sale completamente de esta amputación traumática. Bueno, ¿cuáles son los peligros potenciales o complicaciones en estos casos? Son la pérdida y muerte del tejido separado. Rara vez y difícilmente se logran unir estas partes que se separaron por el tiempo que ocurre desde el accidente hasta que pueda ser evaluado por el especialista, que en este caso sería el cirujano. Por lo tanto, por lo general, la mayoría de las veces esa parte del cuerpo se pierde. Otra complicación justamente es la hemorragia, que si no se controla a tiempo, si no se controla de manera inmediata, puede llevar a la muerte. Y las regiones donde pueden ocurrir amputaciones traumáticas de este tipo, bueno, son los dedos, las manos, los oídos, más que los oídos, yo diría que la oreja, punta de las narices, y en algunas ocasiones la extremidad completa, es decir, el brazo, la pierna, las piernas, son donde pueden ocurrir amputaciones de tipo traumática por accidente. Entonces, nuevamente repetimos, ¿cuáles son los primeros auxilios aquí? El control de la hemorragia. Acá no tengo que hacer curación ni nada por el estilo. Acá yo me preocupo de manejar la hemorragia para evitar que mi paciente, que en este caso la persona que ha sufrido el accidente, se mantenga, entre comillas, estable y no se complique.
trate de evitar en lo posible cualquier contaminación adicional en la herida, pero si no tiene nada con qué comprimir, comprime con sus manos, comprime con lo que tenga en ese momento. Porciones de la piel que cuelgan pueden ser recogidas en su posición normal antes de cubrir con un apósito o vendaje, y no intente jamás poner o colocar en su posición original los órganos que sobresalen o los órganos que ya han sido desprendidos de su lugar. Lamentablemente ahí nosotros no podemos hacer nada como rescatistas, ¿ya? Solamente controlar la hemorragia para impedir que esta persona se descompense. Trate de salvar la parte o miembro corporal amputado traumáticamente, siempre y cuando pueda. Busca todas aquellas partes corporales de la víctima que se hayan separado, pero recuerden que ustedes van a estar controlando la hemorragia, por lo tanto no van a poder hacer todo. Podrían pedir ayuda para hacer esto. Si es posible, si es que alcanzan, si es que les da el tiempo, yo lo veo difícil en una amputación traumática, póngase guantes limpios para poder manipular la sangre. Nunca sumerja el miembro amputado en jabón líquido o agua con jabón o cualquier tipo de solución jabonosa. Envuelva la parte amputada con una gasa seca, esterilizada, y mantenga la compresión. Si es que logran rescatar este miembro o parte del cuerpo que ha sido desprendido de su lugar original, si es que lo logran rescatar, en alguna otra persona les puede ayudar en ese proceso, pueden utilizarlos, guardarlos en una bolsa plástica para poder entregárselos al personal que va a llegar en la ambulancia más tarde. No congele la extremidad amputada, o sea, no la pongan en soluciones jabonosas, no la congelen, porque muchas veces de repente hasta en las películas se muestra así, que para mantenerlas como estables, las dejan dentro de un frasco con jabón con agua. En otras oportunidades he mostrado que hay que meterlas en el congelador. Nada de eso se hace, o sea, lo que hay que hacer es rescatarlo lo posible, meterle una bolsa plástica y entregarlo al equipo de emergencia rápida de ambulancia para que más adelante ellos la puedan limpiar, y si es posible, si es que todavía hay tiempo y da la posibilidad, puedan unirla quirúrgicamente. Pero desde el punto de vista de primeros auxilios, nuestro acá objetivo primordial es el control de la hemorragia. Puede ocurrir también que no se haya completado de desprender esta parte, que haya quedado un colgajo, que haya quedado colgando, por ejemplo, la mano. Pensemos en una manito que se amputó traumáticamente, que haya quedado colgando. Bueno, lo que tienen que hacer ahí nuevamente es controlar la hemorragia y envolver la parte en un apósito o compresa seca, colocarla en una bolsa de hielo sobre dicha parte y nunca cortar el puente, o sea, nunca terminar de cortar la amputación, sino que yo la recojo, la envuelvo en una gasa y coloco frío local para disminuir el dolor en ese momento mientras controlo la hemorragia. Acá yo les quise poner, para que se vayan ustedes dando cuenta de los mitos que yo les hablo de esto, de dejarlo en un lugar frío, de dejarlo en agua con jabón. Hay límites de tiempo para salvar un tejido. Si se desprende la manito que estábamos diciendo, se desprende un dedo, no voy a tener eternamente todo el tiempo del mundo para rescatarlo, para hacerlo llegar a la urgencia y para que en algún momento lo puedan unir a su parte original. No, hay límites de tiempo. Sin enfriarse, con depravación del sueño como resultado de la pérdida del suministro sanguíneo. Piensen ustedes que una extremidad que se amputa es una extremidad que se queda sin suministro de oxígeno, sin irrigación sanguínea, por lo tanto no tiene oxígeno, y rápidamente, en minutos, ese tejido se va a empezar a necrosar, es decir, va a empezar a morir. En el caso de un brazo, por ejemplo, no alcanza a durar más de 6 horas. En el caso de los dedos pueden durar un poquitito más de 6 horas. Y si la parte separada ha sido enfriada adecuadamente, podría durar hasta por lo menos 24 horas.
Ya, esto no lo vamos a ver porque en realidad sigue hablando de lo mismo, lo que son amputaciones traumáticas. Acá podemos ver, por ejemplo, chicos, miren, cómo en esta imagen que se ve es una mano, y esos son los dedos, cómo se ve un dedito negro. Cuando yo les hablo de necrosis, es cuando yo les hablo de tejido muerto. ¿Cuándo se muere el tejido de cualquier parte de nuestro cuerpo? Cuando no le llega oxígeno. ¿Cuándo no le llega oxígeno? Cuando no le llega sangre. Entonces, si yo tengo una amputación traumática, claramente la parte que se desprende queda desprovista de sangre, por lo tanto de oxígeno, y esto se necrosa. Y el tejido muere. Y ya después de eso no hay cómo retornarlo a la vida, no hay cómo volver a irrigarlo. El tejido se muere y nunca más lo podemos utilizar. No sé si hasta el momento, chicos, tienen alguna pregunta, algo que acotar de lo que hemos visto de esta amputación traumática. Desde el chat no hay preguntas. No, desde el chat no, hasta el momento no hay preguntas. Ok. Entonces continuamos con las heridas cerradas. Ya acabamos de hablar de las heridas avulsivas, que son las amputaciones traumáticas. Ahora vamos a hablar de las heridas cerradas, que son aquellas que, como bien dice la palabra, no penetran la capa epidérmica de la piel. Son heridas que se generan de manera interna y que lamentablemente son bastante más complejas de tratar porque nosotros no podemos evidenciar el daño. Las principales causas, por supuesto, que son impactos de gran fuerza, muy violentos, por ejemplo, con algún objeto, por ejemplo, en alguna caída, también en un accidente de vehículos motorizados, donde no necesariamente se genera una herida en la piel, sino que producto del golpe se generan heridas internas. Y esas son las heridas cerradas. Una de las principales complicaciones que tienen las heridas cerradas son las fracturas, ¿ya? Donde los huesitos, donde se rompe el hueso pero no rompe la piel. Por lo tanto, la fractura yo no la puedo evidenciar desde fuera. La víctima, por lo general, como no se puede observar la fractura interna que posee, es muy mal manipulada en lo que respecta al manejo, lo que es movilización. En este caso, a la víctima se le debe mover antes de aplicar el entablillado para poder inmovilizar las lesiones que podría tener. Características, como yo les he dicho, no hay ruptura de la piel, no se va a observar. Puede ocurrir en cualquier parte dentro del cuerpo. La sangre puede fluir a través de las aperturas externas y varían de tamaño y extensión dependiendo, por supuesto, de la severidad con la que haya recibido el impacto. ¿Cómo se va a observar esto, chicos? Esto sí, ustedes van a poder tener un indicio de que puede haber un sangrado, una herida cerrada, porque la coloración de la piel va a cambiar desde adentro hacia afuera. Y otra cosa que ocurre es que la piel se vuelve fría, ¿ya? Se vuelve fría, como un tanto pegajosa, húmeda, fría. El pulso aumenta cada vez que hay una hemorragia, ya sea una hemorragia interna o externa, producto de una herida. El pulso, chicos, tiende a aumentar, la frecuencia cardíaca aumenta porque lo que hace el corazón es tratar de compensar la pérdida de sangre que está ocurriendo en ese momento. Y para compensar la pérdida de sangre, comienza a bombear mucho más rápido. Y eso nosotros lo podemos evidenciar con el pulso. El pulso se acelera. Otro signo característico cuando hay una herida cerrada, cuando hay un sangrado interno que está cerradito, que no podemos ver, es que la respiración también aumenta. La persona comienza a ventilar mucho más rápido. Puede haber presencia de vómitos, puede haber incluso tos con sangre, que también a mí inmediatamente me va a dar un indicio de que algo está sucediendo dentro, hay una hemorragia, hay una herida cerrada, porque por algo está eliminando sangre por la boca. Y por supuesto que, como ven en la imagen, hay inflamación del lugar donde se ha generado la herida cerrada, hay decoloración de la piel también, y la mayoría de las veces se observan deformidades en la extremidad, o sea, se tornan de una forma totalmente atípica. Los síntomas
el mareo, el dolor, área sensible al tacto. Si por ejemplo es en una pierna, claramente esa pierna no va a poder mantenerse en pie debido al dolor. Eso se llama impotencia funcional. No puede trabajar como lo hace habitualmente. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los primeros auxilios generales aquí? Cuando nosotros sospechamos de una herida cerrada con todos los signos que acabamos de mencionar, lo primero que tenemos que hacer es aplicar frío. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, el frío genera vasoconstricción y eso va a hacer que el sangrado también disminuya. Y además de eso, disminuye la inflamación. Envolver el área lesionada con un vendaje elástico para comprimir, para mantener en su posición la extremidad. Colocar una bolsita de hielo en dicha región afectada. Recuerden que el hielo jamás lo tenemos que poner directo sobre la piel, el hielo lo tenemos que envolver en alguna capita, en algún paño, porque si yo pongo hielo directo a la piel, puedo provocar una quemadura. Compresión, aplicar un vendaje de compresión, y algo súper importante, chicos, es elevar la extremidad sobre el nivel del corazón, ya sea los brazos o las piernas. Una vez que ustedes han aplicado frío local, una vez que han inmovilizado y una vez que ustedes ya tienen como esta sospecha de que hay una herida cerrada, pero quizás pudiendo ser una fractura cerrada, ustedes tienen que elevar la extremidad. ¿Esto por qué les va a servir? Les va a servir para permitir el retorno venoso que podría estar interrumpido producto de la lesión interna. En el caso de que fuera una fractura cerrada, que se va a presentar con los mismos síntomas que hemos hablado, los mismos signos, es importante inmovilizar el área afectada antes de movilizar a la persona. Y en ese caso hay que entablillar, vendar y dejar bien fija la extremidad. Igual que en otras veces anteriores que lo hemos mencionado, en una persona lesionada que ha tenido un accidente, jamás administrar líquidos por boca, porque nosotros no sabemos si es que el accidente ha provocado algún daño neurológico. Y por supuesto que solicitar la asistencia médica de manera inmediata al 131. Chicos, preguntas. Preguntas. Hasta el momento no ha salido ninguna pregunta. ¿Cómo vamos? A ver. Todo bien, dicen desde el chat. No, hasta el momento no tienen ninguna consulta. ¿Alguien alguna vez le ha tocado estar en algún accidente, chicos, ya sea presenciando un accidente o ustedes haberse visto envueltos en una situación de accidente? Sí, yo, ¿Quién dijo yo? la Fernanda. Fernanda, a ver, cuéntanos, ¿cuál fue la situación en la que tú fuiste partícipe de un accidente? En el mes de abril, como yo vivo en el campo, justo había fallecido mi abuelita y estaban todos en el velorio, y de repente sentimos un golpe, y justo después de mi casa hay como una bajada de ripio, y ahí se había dado vuelta una camioneta con una señora y 3 niñitas. Entonces llegaron los bomberos, llegó la ambulancia y yo estuve observando y sacaban a la señora, le tuvieron que colocar estas cosas en el cuello que no sé cómo se llama, porque se Y había dislocado. ortopédico. Sí, eso. Y después tuvieron que llevar a la niñita con todas lesiones, a la señora la trajeron acá a Valdivia y fue medio miedo igual por un lado, porque estar en esa situación se me pusieron los pelos de punta. Claro, ahí lo importante, bueno, fue un accidente bastante complejo porque fue un accidente automovilístico, se dieron vuelta. Pero ahí lo importante es que los bomberos pudieron llegar rápidamente para poder prestar. Los bomberos lo que hicieron, chicos, fue prestar ayuda de primeros auxilios. Si eso es lo que presta bomberos cuando llega. Nosotros confiamos mucho en ellos, ¿cierto? Y nos alegramos cuando llegan porque uno dice, ya llegó la ayuda. Ustedes van a quedar tan preparados como ellos para poder prestar y brindar esta atención. Por eso es importante, yo les pregunto a cada rato si tienen dudas o consultas, háganlas para que vaya quedando todo clarito. Desde el chat me dicen, mi abuela se torció el pie y mi hermano lo enderezó, parece que le rompió más el hueso. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de fracturas en detalle,
porque ahora lo hemos visto de manera general, porque en realidad estamos hablando de heridas. Pero más adelante vamos a hablar de las fracturas y ahí vamos a ver qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Bueno, claramente lo que no se hace es enderezar el pie como lo hizo el familiar de su compañera, porque finalmente ocurre esto, se genera más daño del que ya existe, sobre todo cuando no hay conocimiento. Así que esas cositas las vamos a ir viendo. Profesora, también acá dice José Luis, me botaron de la escalera del colegio y se me quebró la muñeca. Claro. Oye, José Luis, cuéntame, ¿y ahí que te brindaron primeros auxilios desde el colegio o fue hasta que llegó la ambulancia? ¿Y qué le hicieron en el colegio? Sí, dice. ¿Te acuerdas? Ya, pero no te hicieron ningún, su compañero dice que el inspector lo llevó al hospital en su auto, pero en el colegio no te hicieron ninguna evaluación, no te inmovilizaron la mano, no te hicieron una evaluación de primeros auxilios. No. ¿Ven lo importante que es? Porque perfectamente con esa lesión, a José Luis en el colegio, si hubiera habido una persona preparada, certificada, perfectamente podrían haberle brindado primeros auxilios en ese caso, inmovilizándole la extremidad que se había fracturado. Bien, hay otra pregunta desde el chat que dicen, tengo una duda, no sé si será el tema, pero me gustaría saber qué se hace en el caso de algún ataque de epilepsia. ¿Cuál es la manera correcta de tratar a la persona? Bueno, Tamara, eso también lo vamos a ver más adelante. Mañana vamos a continuar con lo que es fracturas, quemaduras, vamos a hablar sobre epilepsias también, y ya la próxima semana vamos a ir finalizando con los temas que quedan. Pero en el trato de un paciente, una persona con epilepsia, lo primero que hay que hacer es ponerlo en posición de seguridad y hay una técnica especial para el manejo de la lengua, para que la persona no se atragante ni se atore con su misma lengua, producto de los movimientos involuntarios que son típicos de la epilepsia. Miren, yo acá en la presentación les quiero mostrar una escala de valoración analógica que se llama EVA, escala de valoración del dolor, que es una escala que uno utiliza para evaluar el dolor de las personas que han tenido un accidente. Entonces, esta escala va de 0 a 10, siendo 0, como ven ustedes la carita feliz ahí, cuando uno no presenta ningún grado de dolor. Y a medida que voy aumentando los números, va aumentando también el dolor significativamente. Y se supone que el número 10 ya es el dolor intenso, insoportable, el dolor más grande que han sentido en su vida. ¿Para qué nos sirve a nosotros la escala de EVA? Para evaluar qué tan intenso es el dolor de la víctima en ese momento. Entonces ustedes tienen que preguntar, por ejemplo, señora Juanita, si usted tuviera que ponerle un número, una nota al dolor del 1 al 10, siendo 1 el más bajo y 10 el dolor más alto que haya tenido en su vida, ¿qué nota le pone en este momento? Entonces la señora Juanita les va a responder, si ella siente un dolor que nunca en su vida había sentido y que no lo puede tolerar, les va a decir 10, les va a gritar 10. Puede que les diga 5, 6, y de esa manera uno va evaluando en ese momento el grado de dolor que presenta la víctima, que también es importante porque recuerden que ustedes dentro de la atención de primeros auxilios tienen que ir tranquilizando a estas personas, dándoles confianza en que ustedes lo están ayudando, en que la ambulancia viene en camino, que la persona esté tranquila, etc. Ya, y ahora sí esto lo tenemos que ver. Las hemorragias, chicos, que lo hemos hablado hace rato, venimos hablando de hemorragia, pero tenemos que determinar bien el concepto y la definición. La hemorragia entonces va a ser la fuga o salida de sangre de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Pudiendo ser de una vena o de una arteria. Y esta salida de sangre ocurre cuando se rompe uno de estos vasos, ya sea, como les digo, una vena o una arteria. La sangre nosotros sabemos que es la que circula desde el corazón, pasa por las arterias, las venas y los capilares y viaja a través de las arterias para llegar a los diferentes órganos para poder entregarnos justamente oxígeno, porque todos nuestros órganos necesitan oxígeno para poder estar sanos. Entonces,
la sangre circula a través de las arterias para entregar el oxígeno y vuelve hacia el corazón nuevamente a través de las venas. Cuando se rompe una arteria o una vena, se provoca una hemorragia. ¿Cómo reconocer si es que se rompió una arteria o si se rompió una vena? Porque no vamos a tener cómo saber, porque no van a tener los subtítulos ahí abajo. Bueno, la sangre de la arteria, chicos, es diferente a la sangre de una vena. Cuando nosotros nos hemos cortado, nos hemos hecho heridas, ustedes se han dado cuenta que la sangre es de un color rojo, pero es como un color rojo opaco, es como un rojo oscuro, ¿ya? En cambio, la sangre de una arteria, cuando se rompe una arteria, la sangre es muy característica porque es de un color rojo, pero un rojo brillante. Y cuando yo les digo brillante, realmente es brillante. Imagínense lo brillante. Un rojo mucho más claro, brillante, y la sangre también sale con muchísimo más fuerza cuando viene de una arteria, porque viene con la fuerza del pulso. Recuerden que las arterias son pulsátiles. Por lo tanto, sale con mucha más fuerza, exageradamente, uno lo ve a través de la piel, y el color es un rojo brillante, es un rojo mucho más clarito. En cambio, la sangre de las venas es la sangre a la que nosotros estamos más habitualmente acostumbrados a ver. Es una sangre un poquito más oscura, opaca, igual es roja, pero es media opaca, y al momento de salir no sale con esa fuerza, sale de una manera más pasiva. ¿Por qué les menciono la diferencia? Porque una hemorragia arterial es muchísimo más grave que una hemorragia venosa. Ambas son emergencias vitales, pero la hemorragia arterial es más grave por lo mismo, porque hay una pérdida de sangre muchísimo más rápida en el tiempo. O sea, un par de segundos que hay una rotura de una arteria, chicos, y esa persona se les puede complicar en un minuto, y en un minuto estar bien, consciente, despierto, y a los 30 segundos tienen una persona con un paro cardíaco. ¿Por qué? Por la pérdida de sangre arterial que sale en grandes cantidades. Por eso es más compleja, más difícil y es más grave. La hemorragia externa es aquella hemorragia que nosotros vamos a poder evidenciar cuando se pierde sangre a través de una herida en la piel y que obviamente ha lesionado la arteria. Por ejemplo, un ejemplo claro que yo les puedo dar de una hemorragia externa es si, por ejemplo, cuchillaran a alguien y le enterraron un cuchillo en el brazo y justo al enterrar el cuchillo pasaron a atravesar una arteria, la arteria braquial, que es la que pasa por acá, por el bracito. Al hacer daño en la arteria, créanme que desde el orificio de esa herida la sangre va a empezar a salir así, a borbotones, fuerte, ese rojo amarillo, fuerte, rápido. Eso es una hemorragia externa. Y la hemorragia interna es aquella que ocurre cuando la sangre sale también de alguna cavidad interna del cuerpo ocasionada por alguna herida, pero de un órgano interno, sin salida a través de la piel. Y esto es muchísimo más difícil de evaluar porque no la vamos a poder ver. La finalidad del tratamiento de una hemorragia, como lo hemos venido diciendo, chicos, es la compresión. Comprimir la zona donde está saliendo la sangre y comprimir fuerte, no solamente presionar un poquito. No les va a servir con presionar un poco porque la sangre sale con fuerza. Y aquí ustedes tienen que comprimir con sus manos, a mano abierta y la otra mano encima, comprimir. En este momento, como es una emergencia vital, ustedes se pueden apoyar con lo que tengan a mano. Es decir, un paño, una bufanda, un chaleco, una polera, o sea, me estoy imaginando cualquier situación en la que ocurre esta emergencia y necesitan controlar la hemorragia. En ese momento va a dar lo mismo si lo hacen con una toalla o si lo hacen con una gasa. ¿Por qué? Porque la emergencia es de riesgo vital y el objetivo aquí de ustedes es salvarle la vida a esa persona, y la única manera de salvarle la vida es controlando la hemorragia. Aquí lamentablemente la infección pasa a un segundo y tercer plano, ¿ya? El tratamiento con algo sucio da lo mismo. La infección se tratará más adelante cuando la persona esté estable, pero la hemorragia, si no se trata en ese momento, en esos segundos, esta persona se puede entrar en un paro cardíaco y puede morir.
No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, dado que ya estamos finalizando la sesión. Ahí en la imagen podemos ver cómo están presionando en un pie, por ejemplo, se ve una persona que, claro, está con guantes y todo, pero está comprimiendo con fuerza el lugar donde está saliendo la sangre. En la imagen de abajo también lo podemos ver en una pierna, cómo comprimen con fuerza a mano abierta el lugar de salida. ¿Preguntas, chicos, desde el chat, desde sus audios? No hay duda. Hoy día estuvieron menos preguntones que ayer, debo decir. No sé si porque estaban un poquitito más flojos hoy día o porque realmente no les han quedado dudas. Díganme ustedes. No, profe, quedó claro, pero yo quería hacerle una consulta. Ya. Al final del curso, ¿usted podría mandar el PowerPoint que está mostrando como para repasarlo? Ese PowerPoint, si no me equivoco, si es que no ha sido enviado a sus correos, va a ser enviado durante el día. ¿Eso me lo podría corroborar, Angélica? Está enviado a los correos. Está enviado a los correos. Catalina lo envió. Sí, en el caso de que alguno no le haya llegado, me puede dejar su correo aquí. Pero el único que me rebotó fue el de Bárbara, que se lo pedí en el chat, pero... Ya, me llegó. Ya, Mira, sí, el material está enviado, chicos, justamente con la intención de que ustedes lo puedan tener incluso antes de tener la clase, ¿no? Como yo les decía, mañana vamos a continuar hablando de hemorragias, de lo que nos queda, y ya nos vamos a pasar a otro tema, vamos a continuar con fracturas y con esguince, ¿ya? Sí, los chicos dicen que les ha llegado a sus correos el material. No sé si hay alguna pregunta, algo que acotar del día de hoy. Bien, no veo preguntas desde el chat, tampoco desde los audios. No sé si hay algo que mencionar antes de finalizar, Angélica. ¿Algo que recordarle a los alumnos? Solamente los horarios y las clases que quedan pendientes para mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde, siempre conectarse minutos antes. Y la última clase es el día martes, los mismos horarios, el día martes 15 de diciembre. Bueno, y Ya, para las clases prácticas se les va a ir informando, tal cual como lo dijimos ayer, de acuerdo al plan paso a paso, para ver en las fases que está cada ciudad. bueno, ya para la próxima semana no va a ser porque ya salió el comunicado que la región continúa, bueno, por lo menos Valdivia como comuna, continúa en cuarentena en fase 1. Así que entiendo que ya la próxima semana no sería, Angélica, ¿cierto? Ah, perfecto. Claro, esa información oficial en todo caso va a emanar de Educación 2020 por medio de Ya. Humberto. Ok, pero para que los chicos igual tengan ahí un poco claridad que, como les decíamos ayer, si bien no va a ser la próxima semana como estaba planificado en un principio, las clases en terreno se van a efectuar más adelante. ¿Más o menos no tienen fecha por casualidad? Es que Solo lo va que a hemos dicho depender recién, de lo que comentábamos recién, de la cuarentena. Nosotros ya teníamos nuestro calendario listo, pero no podemos hacer nada si la ciudad está en cuarentena. Así que vamos a seguir en contacto y a medida que avancemos de fase en Valdivia, nosotros podemos coordinar las clases prácticas. Es que yo le pregunto porque resulta de que nuestro profesor, por ejemplo mi profe, me había dicho que si no se puede este mes, lo postergan para el siguiente mes. No sé Correcto. si será, pero yo tengo un problema. Yo el otro mes justo entro a trabajar, entonces ¿cómo podría hacer la práctica? Esa es la duda que me queda. Desconozco, ahí lo tienen que ver directamente con su liceo. Vamos a tener que agendar la fecha de tal manera que todos puedan asistir. Esa es la finalidad de este curso.
pero esperemos que salgan pronto de la fase de la cuarentena y de ahí nos vamos a tener que ir coordinando, porque ante eso nosotros no podemos tomar decisiones de manera unilateral. Estamos condicionados a eso, lamentablemente. Bien, chicos. Nos vemos mañana en el mismo horario. Como les recordaba recién Angélica, traten de conectarse unos minutitos antes para partir a las 3 de la tarde, ojalá en punto, 3, 2 minutos, porque nos quedan hartos contenidos que ver, harta materia, y a mí siempre me gusta hacer un resumen cortito de lo que hemos visto el día anterior, como para contextualizar también el tema. Así que estén muy bien, que tengan una excelente tarde, y nos vemos mañana si Dios quiere. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. chao. Chao, que estén muy bien.